Envié a mis soldados más jóvenes a una muerte casi segura, lanzándolos contra la élite del ejército cartaginés, mientras mis veteranos observaban desde los flancos. Cualquier otro general lo habría llamado una locura, un suicidio táctico. Pero, ¿cómo se puede ganar una batalla imposible sin desafiar todo lo que dicta la razón y el arte de la guerra? Mi nombre es Publio Cornelio Escipión, un nombre que un día sería honrado con el apelativo de El Africano. Pero en aquella jornada decisiva en Baécula, yo era simplemente el hombre sobre cuyos hombros pesaba el destino entero de la República Romana, y la venganza por la sangre de mi padre y mi tío. La batalla que se avecinaba no era solo una contienda por el control de Hispania, era una prueba de fuego para mi alma y mi ingenio. El aire estaba cargado con el olor metálico de la tensión, el sudor de miles de hombres, y el polvo reseco de la tierra hispana, levantado por el viento caliente que soplaba desde las posiciones enemigas. Y ahora, con los dioses como testigos, era el momento de acabar con los cartagineses. Asdrúbal Barca, un estratega digno de su infame apellido, había elegido su terreno con una astucia diabólica. Se había atrincherado en una posición formidable, una meseta elevada que dominaba todo el valle. Una fortaleza natural que hacía que cualquier asalto frontal fuese un ejercicio de carnicería inútil. Desde mi campamento, observaba con el catalejo la disposición de sus fuerzas. Había sacado a todas sus tropas del campamento y las había desplegado en una segunda meseta, aún más alta y defendible que la primera, la cual ya había sido tomada por mis vélites en una escaramuza inicial sangrienta pero necesaria. El repliegue de sus soldados de aquella primera planicie no fue una retirada, fue un cebo. Asdrúbal me invitaba a caer en la trampa clásica, a lanzar mis legiones cuesta arriba contra un muro de escudos y lanzas, a desangrar a mis hombres en una lucha de desgaste que él, desde su posición superior, no podía perder. Mis oficiales, hombres valientes y competentes pero formados en la ortodoxia de la guerra, me aconsejaban precisamente eso. «General», me dijo Cayo Lelio, mi amigo y subordinado más cercano, «es el momento. Relevemos a los vélites y Astati con la infantería pesada. Nuestros príncipes y triarios deben tomar el centro y empujarles ladera arriba. La fuerza de la legión contra la fuerza del cartaginés». Pero en mi mente, las sombras de Canas y Trevia danzaban como espectros. Conocía la doctrina púnica, conocía la paciencia de los Barca. Un enfrentamiento así, una lucha de empuje y fuerza bruta en una pendiente tan pronunciada, se alargaría durante horas interminables bajo un sol que ya empezaba a ser inmisericorde. Mis hombres, combatiendo cuesta arriba, cargando con el peso de sus corazas, escudos y pila, se agotarían mucho antes que sus enemigos, que podían rotar sus líneas con facilidad. Me vería obligado a ordenar la retirada, humillado, dejando un reguero de mis mejores hombres en aquella ladera maldita. No podía permitirlo. El futuro de Roma no podía depender de una tirada de dados tan desfavorable. Recordé las últimas palabras de mi padre, su advertencia sobre la astucia de los hijos de Amílcar. «Nunca luches en la batalla que tu enemigo quiere que luches», me había dicho. Ese día, en Baécula, su voz resonaba en mis oídos con la fuerza de un oráculo. Miré una vez más la formación de Asdrúbal, la infantería pesada africana, su núcleo de veteranos curtidos en 1000 batallas, formaba un bloque sólido e impenetrable en el centro. En los flancos, más expuestos, había colocado a sus aliados íberos, guerreros feroces, sí, pero con un equipamiento y una disciplina inferiores a los de mis legionarios. Y ahí, en esa disposición, vi mi oportunidad. Una idea terrible y audaz comenzó a formarse en mi mente. Una herejía táctica. Llamé a mis tribunos y centuriones. Sus rostros mostraban una mezcla de expectación y ansiedad. Ignoré sus miradas inquisitivas y di la orden que cambiaría el curso de la batalla y, quizás, de la guerra.
Los príncipes y los triarios no relevarán el centro, dije, mi voz firme para ocultar el torbellino de dudas que sentía. Quiero que avancen por el valle, crucen el río, y una vez alcancen la primera meseta que tomamos, se desvíen hacia los flancos. Su objetivo son los íberos. Hubo un silencio atónito. Podía leer la incredulidad en sus ojos. Dejar a mis tropas ligeras, los Astati y los Vélites, ya cansados por la primera refriega, enfrentándose solos a la élite africana, era impensable. Era enviar a los corderos al matadero. Pero mi plan era más sutil. Su objetivo, continué, dirigiéndome a los oficiales de los Astati, no es romper su centro. Es fijarlo. Contenerlo. Tenéis que ser un yunque sobre el que yo pueda martillar sus flancos hasta hacerlos pedazos. Mi idea era evitar la batalla de desgaste que Asdrúbal esperaba. En su lugar, iba a librar una batalla psicológica. Quería destruir la moral de su ejército, no su cuerpo principal. Si lograba derrotar a los íberos de forma rápida y decisiva, el centro africano quedaría aislado, sin alas, vulnerable a un envolvimiento total. Pero para que el engaño funcionara, la infantería pesada de Asdrúbal debía creer que el combate principal seguía estando en el centro. Tenían que permanecer fijos en su posición, entretenidos por una amenaza que, aunque no era letal, debía ser lo suficientemente creíble. Sabía lo que estaba pidiendo a mis Astati y Vélites. Eran los más jóvenes, los más inexpertos, el corazón ardiente pero frágil de la legión. Estaban cansados, hambrientos, y ya habían sufrido bajas en la conquista de la primera planicie. Pero también sabía que tenían una fe inquebrantable en mí, una lealtad forjada en el asalto a Cartago Nova. Lucharían por mí, por la victoria, por Roma, hasta su último aliento. Además, había otro factor a mi favor, un arma invisible que Asdrúbal no podía contrarrestar: el tiempo. Habían pasado más de 2 horas desde que partimos de nuestro campamento. Mis hombres habían comido un desayuno frugal pero suficiente. Los cartagineses, sin embargo, habían sido sorprendidos por nuestra marcha al alba. Llevaban sin probar bocado desde la noche anterior. Un hombre con el estómago vacío puede luchar con la furia de la desesperación durante un tiempo, pero su resistencia se quiebra. Su moral se desvanece con cada gota de sudor bajo el sol implacable. Yo apostaba por eso. Apostaba por la disciplina romana contra el hambre cartaginesa. Apostaba por la fe contra la fatiga. La maquinaria de guerra romana se puso en movimiento con una precisión aterradora. Mientras mis Astati y Vélites en la primera meseta aprovechaban la pausa para beber agua, reorganizar sus manípulos y atender a los heridos, las columnas de los príncipes y los triarios comenzaron su marcha. Cruzaron el pequeño río que serpenteaba por el fondo del valle y empezaron la ardua escalada por la ladera, no hacia el centro, sino en una trayectoria oblicua que debía parecerles extraña a los observadores púnicos. Los cartagineses, desde su nido de águilas, nos observaban en silencio, esperando el siguiente acto de la tragedia. Me habría gustado ver el rostro de Asdrúbal en ese preciso instante, cuando mis columnas de infantería pesada, en lugar de dirigirse al previsible matadero central, alcanzaron la primera meseta y ejecutaron un giro perfecto, desplegándose en 2 alas poderosas que encararon directamente a los flancos íberos. Los príncipes, con sus grandes escudos y sus pila listos, formaron la vanguardia, mientras que los triarios, la élite de la élite, los veteranos de barba canosa y mirada de acero, se colocaron en la retaguardia, una reserva letal preparada para dar el golpe de gracia. El despliegue debió de ser un shock terrible para el comandante cartaginés. Mi trampa estaba tendida. Entonces di la señal. Un único cuerno resonó, y su eco fue la señal para que todo mi frente desatara el infierno. Simultáneamente, miles de proyectiles surcaron el aire en un arco mortal.
las jabalinas ligeras de los vélites, los pesados pila de los príncipes y de los astati, todos volaron hacia las filas enemigas. Fue una lluvia de hierro y muerte que oscureció el sol por un instante, un preludio ensordecedor a la furia que estaba por desatarse. El sonido de los pila impactando en los escudos de madera y en los cuerpos de los hombres fue como un trueno seco y brutal. Inmediatamente después, las trompas de la legión bramaron la orden de carga, y su sonido profundo y gutural se propagó por todo el campo de batalla, un latido que aceleraba el corazón y helaba la sangre del enemigo. En los flancos, mis príncipes, formando un muro de escudos escarlata, cargaron cuesta arriba contra los íberos. Eran guerreros valientes, sin duda, luchando por su tierra con un coraje salvaje, pero estaban pobremente equipados para enfrentarse a la máquina de matar disciplinada, que era un manípulo de legionarios romanos. En el centro, los vélites, tras lanzar sus últimas jabalinas, se retiraron con agilidad entre los huecos de la formación de los astati. Y estos, liderados de nuevo por los valerosos centuriones Digicio y Rebelio, gritaron su juramento a Marte y cargaron una vez más, esta vez contra la formidable infantería pesada africana. Su combate ahora sería infinitamente más duro que el anterior, un choque brutal destinado no a ganar terreno, sino a absorber la presión y a morir si era necesario. Mis ojos estaban fijos en los flancos. Allí se estaba decidiendo la batalla. Mis príncipes se batieron como leones, tal como esperaba. El combate cuesta arriba era agotador, pero su disciplina y entrenamiento superior se imponían. El muro de escudos avanzaba lenta pero inexorablemente. De entre los escudos, como el aguijón de un escorpión, salían las gladios, las cortas y letales espadas romanas, que no buscaban el golpe vistoso, sino la estocada eficiente al torso, al vientre, a las extremidades desprotegidas del enemigo. Pinchaban y se retiraban, siempre protegidas por el muro escarlata, una técnica mortal que estaba destrozando las formaciones más abiertas de los íberos. A pesar de su valentía, los guerreros hispanos mantenían su posición a costa de un número de bajas espantoso. La hierba seca se tiñó de rojo a sus pies. Morían a una velocidad demasiado alta, y su ímpetu inicial se estaba transformando en una defensa desesperada. Sabía que no podrían resistir mucho más tiempo. En el centro, la situación era la que había previsto y temido. Mis astati apenas lograban ningún avance. No podía culparles. Eran jóvenes, luchando cuesta arriba contra veteranos endurecidos, el orgullo del ejército de Asdrúbal. Sufrían bajas con cada embestida púnica, pero se mantenían firmes, un dique de coraje contra un océano de acero. Envié un mensajero a sus oficiales con una orden clara. No arriesguéis más vidas de las necesarias. Vuestro único objetivo es mantener a esa infantería africana clavada en su sitio. Impedid a toda costa que se muevan para socorrer a sus flancos. El éxito de mi maniobra envolvente depende de vuestro sacrificio. Era una orden cruel, pero la guerra lo es. Llegó el momento de dar el siguiente paso. En los flancos, los príncipes, aunque victoriosos, empezaban a mostrar signos de fatiga. Era la hora de los triarios. La hora de los lobos grises. La señal fue dada, y con una disciplina perfecta, los príncipes se retiraron a través de los intervalos de la tercera línea, y los triarios avanzaron para ocupar su lugar. El efecto fue devastador para la ya mermada moral de los íberos. Ahora se enfrentaban a hombres frescos, los soldados más expertos y mejor equipados de toda la legión. Armados con sus largas lanzas, los triarios no necesitaban acercarse tanto como los príncipes. Formaron una falange impenetrable, un erizo de puntas de acero contra el que los íberos se estrellaban en vano, incapaces de acercarse lo suficiente como para usar sus espadas sin ser ensartados. Esto tenía que ser suficiente. Tenía que ser el golpe que pusiera en fuga a los flancos cartagineses,
porque mis astati en el centro no podían ser relevados. Lanzar a los vélites, con sus escudos ligeros y sin apenas armadura, contra la infantería pesada cartaginesa, no sería una batalla, sería un suicidio en masa. Y fue suficiente. Mis triarios comenzaron a ganar terreno de forma decisiva en ambos flancos. Al principio despacio, empujando, ganando un palmo de terreno con cada paso. Pero poco a poco, la resistencia íbera se desmoronaba. Ya no se lanzaban contra nuestras filas con la furia del principio de la contienda. Ahora solo intentaban sobrevivir, mantener una línea que se rompía por momentos. La victoria estaba cerca, podía saborearla. Mis flancos estaban a punto de doblarse sobre sí mismos y empezar a rodear el centro enemigo. Pero entonces observé algo extraño. Algo que no encajaba en el caos ordenado de la batalla. Detrás de la línea de infantería pesada africana, pude ver movimiento. Eran los elefantes. Pero no estaban siendo preparados para el combate. No había mahuts armados con picas ni torres de combate en sus lomos. En su lugar, los vi cargados con fardos, cajas y cofres. Parecía que se preparaban para un viaje, no para una carga. Incluso si no llevaran toda esa impedimenta, serían inútiles en una colina tan escarpada, difíciles de manejar y tan peligrosos para sus propias tropas como para las mías. Mi corazón dio un vuelco. Algo iba mal. Aguzé la vista intentando descifrar el enigma. Y entonces lo vi con una claridad que me heló la sangre. El centro enemigo, esa formidable falange de veteranos africanos que mis astati habían contenido con tanto valor, había comenzado a retroceder. Pero no retrocedían en desorden. No era la ruptura de una unidad vencida. Se movían despacio, en perfecta formación, con los escudos entrelazados, cediendo terreno paso a paso, de manera ordenada y disciplinada. Así no es como huye una unidad que ha perdido una batalla. Así es como se realiza un repliegue táctico. En ese instante, todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente con una lucidez aterradora. Hasdrúbal Barca, ese zorro escurridizo, me había estado engañando todo el tiempo. Nunca tuvo intención de luchar hasta el final. Había sacrificado a sus aliados íberos para salvar el núcleo de su ejército. Estaba retirándose. Por Castor y Pollux, no iba a permitir que se escapase ahora que lo tenía tan cerca, ahora que podía vengar a mi familia. La victoria en el campo de batalla ya no era suficiente. Mi objetivo se había transformado en una cacería. «¡La caballería!», grité a mis mensajeros. «Mandad parte de mi caballería a reforzar a Marcio y Juvencio en la retaguardia cartaginesa. ¡Que cierren las rutas de escape! Hay que detener su huida a toda costa». Mientras mis jinetes galopaban para cumplir mis órdenes, la batalla sufría una nueva transformación. Para cubrir su retirada, Hasdrúbal lanzó hacia adelante a su infantería ligera, los restos de las tropas que habían estado distribuidas detrás de su línea principal. Cargaron contra mis exhaustos astati, pero su ataque carecía del peso de la infantería pesada. Mis manípulos, aunque cansados, aguantaron firmes y comenzaron a causarles bajas significativas. En ese momento, la moral del ejército cartaginés se quebró definitivamente. Los flancos íberos, viendo cómo su supuesta ancla, la infantería pesada, junto con los elefantes cargados de tesoros, la caballería y el propio Hasdrúbal, estaban abandonando el campo de batalla, comprendieron la amarga verdad. Habían sido traicionados, abandonados a su suerte como peones prescindibles. El grito de pánico y rabia que se extendió por sus filas fue inconfundible. Dieron media vuelta y corrieron en una desbandada caótica, arrojando escudos y espadas para huir más rápido de las lanzas de mis triarios. La infantería ligera cartaginesa que contenía a mis astati aguantó apenas unos minutos más antes de contagiarse del pánico y unirse a la huida general.
El campo de batalla era mío. Pero la victoria me dejaba un sabor amargo. En ese momento, me enfrenté a un nuevo dilema, esta vez de naturaleza política y estratégica. Podía ordenar al resto de mi caballería que persiguiera sin piedad a los íberos que se batían en retirada. Mis jinetes, frescos y superiores, podían masacrar a miles de ellos antes de que alcanzaran la seguridad de sus colinas. Una masacre así enviaría un mensaje de terror por toda Hispania, y quizás los supervivientes no volverían a atreverse a combatir contra Roma. Por otro lado, podía mostrarme magnánimo. Podía perdonarles la vida, tal y como había hecho con los rehenes íberos que liberé en Cartago Nova tras su captura. Boona, con ese gesto, quizás no solo impediría que luchasen de nuevo contra mí, sino que podría ganar nuevos aliados para mi causa, hombres que se unieran a mis filas para luchar contra el opresor cartaginés que los había abandonado tan cruelmente. La elección era entre el miedo y la esperanza. Opté por la esperanza. Ordené a mi caballería que se contuviera y dejé que los íberos se marchasen en paz. Con esa decisión tomada, mi furia se centró de nuevo en el ejército en retirada de Asdrúbal. Mi instinto primario me gritaba que lanzara a todas mis fuerzas en una última carga desesperada. «Ordenad a los triarios que carguen por los flancos de la infantería pesada africana», exclamé. «Que los Astati carguen de frente con todo lo que les queda. No pueden escapar». Pero entonces, mis propios oficiales, hombres que habían visto la crudeza de la lucha de cerca, me hicieron cambiar de opinión. Lelio se acercó, su rostro cubierto de polvo y sudor. «General», dijo con una voz respetuosa pero firme, «mire a sus hombres. Han combatido durante horas. Han cruzado un río bajo el fuego enemigo. Han escalado 2 laderas y han conquistado 2 mesetas. Están al límite de sus fuerzas». Recorrí el campo de batalla con la mirada. Vi a mis legionarios apoyados en sus escudos, jadeando, con los uniformes desgarrados y manchados de sangre. Vi a los heridos siendo atendidos por sus compañeros. Vi el agotamiento extremo en sus ojos. Y ahora yo les estaba pidiendo que siguieran peleando, que persiguieran a un enemigo en retirada por un terreno desconocido. No, había sido suficiente. La ambición de un general no podía prevalecer sobre la vida de sus hombres cuando la victoria ya estaba asegurada. Cancelé la orden. Permitid que las tropas saqueen el campamento enemigo. Ordené en su lugar. Se lo han ganado. Mientras mis hombres se entregaban al justo botín de guerra, yo me retiré a un promontorio y recé a Júpiter Óptimo Máximo. Recé para que Lucio Marcio y Mario Juvencio, con la caballería que había enviado, lograsen interceptar a Asdrúbal en su retirada y traerlo ante mí encadenado. Pero mis plegarias no fueron escuchadas ese día. No lo lograron. Los informes que llegaron más tarde describieron una escena caótica. Los elefantes, a pesar de estar cargados con el tesoro y los suministros del ejército, no fueron un impedimento para la huida, sino su salvación. Al ser alcanzados por mis jinetes, los mahuts los hicieron girar y cargar contra mis manípulos. Las bestias, enloquecidas, arrasaron a mis hombres, rompiendo su formación, obligándolos a replegarse y abriendo un camino seguro para que Asdrúbal y su preciada infantería pesada se perdieran en la distancia. Mi venganza personal no se había cumplido. Asdrúbal se había escapado con casi la mitad de su ejército. Pero su huida había sido tan apresurada que tuvo que abandonar su campamento intacto. Gran parte de su oro, su plata y sus vitales suministros habían caído en mis manos. Este tesoro perdido era más que simple botín. Era el dinero con el que pensaba reclutar nuevos mercenarios celtíberos en su camino hacia los Alpes para unirse a su hermano Aníbal en Italia. Sin esos fondos, su capacidad para reforzar su ejército se vería drásticamente reducida. En un futuro que yo no podía prever,
Esta falta de apoyo en la Galia contribuiría directamente a su derrota final en la batalla del Metauro, en el corazón de Italia, un golpe del que Cartago nunca se recuperaría. La batalla de Baécula había terminado. Me retiré con mis hombres a nuestra base en Tarraco para concederles un merecido descanso. Aunque Asdrúbal había escapado, el balance era abrumadoramente positivo. Había destruido una parte significativa de su ejército con bajas mínimas para el mío. Había capturado su campamento y su tesorería. Y mi política de clemencia estaba dando sus frutos. Ahora, muchas tribus íberas, antes aliadas de Cartago, me apoyaban abiertamente. De los 3 ejércitos cartagineses que había en la península cuando llegué, ahora solo quedaban 2, y ambos estaban a la defensiva. La iniciativa en Hispania era irrevocablemente romana. Había ganado una batalla, pero más importante aún, había ganado la guerra psicológica. Había demostrado a los pueblos de Hispania que Roma no solo era más fuerte, sino también más justa. La sombra de mi padre y mi tío, caídos en esta misma tierra, comenzaba a disiparse, reemplazada por la luz de una nueva era para Roma en la península. La campaña continuaría, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, mis sueños no estuvieron poblados por fantasmas, sino por la promesa de la victoria final.